Jueces capítulo 13. Vamos a hablar hoy acerca de Sansón. Vamos a tener una porción en el capítulo 13 de Jueces. Pero antes de hablar de Sansón, yo quiero hacer hincapié en algo. Hace creo que 2 domingos yo estuve hablando sobre Gedeón, que también está en este libro de Jueces. Pero hay una particularidad con este libro de Jueces y yo quiero introducirla. El libro de Jueces habla acerca de jueces, por eso se llama, hombres que Dios levantó como jueces, pero ellos eran libertadores para el pueblo de Israel. Estos eran hombres, y habían hombres y mujeres, pero eran hombres que no eran perfectos, pero aún así Dios lo utilizó. Y Dios utiliza hombres que son imperfectos, hombres que fallan, por la misericordia y la gracia de Dios. Jueces también nos habla del pecado y de sus consecuencias. Y mire, si usted ve el libro anterior a Jueces, el libro de Josué. Josué termina con el pueblo y les los direcciona que puedan tomar la decisión de obedecer a Dios, para que puedan experimentar todas las bendiciones en la tierra prometida. Ellos ya estaban en la tierra prometida. Josué estaba a punto de morir. Y viene Josué, no lo busque, siquiera anótelo, en Josué 24, 13 al 16. Y Josué les dice, es Dios hablando por medio de Josué, y les dice al pueblo: a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron, ciudades que no construyeron, vivieron en ellas, se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor, sírvanle fielmente. Desháganse de los ídolos, de los dioses de sus antepasados, que ellos adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué les da a elegir: o eligen a los dioses que sirvieron sus antepasados, o eligen al Señor que los sacó de la esclavitud. Pero en el verso 16 el pueblo responde y dice: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Eso era lo que pasa al final del libro de Josué. Al final de la vida de Josué, eran las últimas palabras de Josué antes de morir. Pero lamentablemente, cuando el pueblo se estableció en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había prometido desde Abraham, Dios les había prometido una tierra buena y ancha, y ahora ellos ya están en la tierra, ya Dios cumplió con llevarlos a esa tierra, pero ellos perdieron la motivación y abandonaron ese compromiso espiritual que tenían. Cuando murió Josué y los ancianos de esa generación, la nación experimentó un vacío de liderazgo que los dejó sin un gobierno fuerte, y en lugar de disfrutar la libertad que Dios les había dado. Recuerde que ellos eran esclavos en Egipto y Dios los trajo a esta tierra para ser libres, para que ellos pudieran tener oportunidades, para que ellos ya no sufrieran golpes, para que ellos no sufrieran insultos, para que dejaran de ser ladrillos todo el día y para que tuvieran posesiones. Y los saca a esta tierra de libertad y de prosperidad, pero Israel entra en una oscuridad espiritual en la historia. Y básicamente la decadencia que sufrió Israel por el pecado se basó en 3 cosas. Primeramente, ellos obedecieron parcialmente. Ellos hacían unas cosas y otras cosas no las hacían. 2, Israel, ellos no expulsaron a sus enemigos de la tierra por completo. ¿Y qué significó no expulsar a otros pueblos de los lugares donde ellos habitaban? Que ellos se unían en matrimonio con ellos y también aprendían de lo que ellos hacían. O sea, ellos terminaban adorando lo que la otra gente adoraba, ídolos. Y 3, la Biblia es tan explícita que dice en Jueces 17:6 que dice que Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cada quien hacía lo que se le daba la gana.
Y mire qué terrible, era la decadencia en la cual había caído nada menos y nada más el pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios, aquellos de los cuales Dios había dicho, mi especial tesoro. Aquellos al cual Dios los había sacado con mano fuerte y poderosa de la esclavitud. Ellos estaban en una decadencia espiritual porque ellos hacían lo que se les daba la gana. Bien, pero al estar en esta decadencia espiritual, los israelitas se convirtieron en cautivos de sus enemigos y en su desesperación clamaron a Dios que los rescatara. Y mire, Dios, aún siendo fiel con el pacto sobre su pueblo y a causa de su amor inagotable y de su misericordia, levantó hombres, levantó jueces para que los liberara. Y esa es la razón del libro de Jueces. Y los israelitas vivían por un tiempo en paz, pero de pronto desobedecían al Señor y como consecuencia acababan oprimidos por sus enemigos. Y era un círculo vicioso. Dios levantaba un juez, ellos obedecían al Señor, se arrepentían, pero luego volvían otra vez a adorar ídolos. Volvían a hacer lo que los otros hacían. Y era un círculo vicioso. Entonces, el libro de Jueces habla de hombres y mujeres que eran libertadores para el pueblo de Israel. Y entre ellos hubieron 12. Estaba Otoniel. Si usted le repasa rápidamente el libro de Jueces, el libro nos habla de Otoniel, de Ahod, de Samgar, de Débora y Barak, de Gedeón, de Tola, de Yair, de Jefté, de Ibsán, de Elón, de Abdón, de Sansón. Todos ellos eran jueces, eran libertadores del pueblo de Dios. Si usted recuerda, hace 2 semanas hablamos de Gedeón. Gedeón estaba escondido, viendo qué recogía para comer, porque eran oprimidos por los madianitas, por otros 3 pueblos, ya no lo recuerdo. Pero la idea de los jueces es que ellos fueran una guía para su pueblo, para guiarlos a libertad. Y la función que los jueces cumplían está en Jueces 2:11. Jueces 2:11. Solo anótelo, no es ni mi tema, pero estoy introduciendo cuál era la función de los jueces. Jueces 2:11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a sus dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y mire, si usted ojea rápidamente el libro de Jueces, el pueblo constantemente hacía lo malo delante de Dios. En Jueces 3:7 dice: hicieron lo malo delante de Dios, y Dios levanta a Otoniel. En Jueces 3:12 volvieron a hacer lo malo. Oiga, era un círculo vicioso. Dios levanta a Od. En el 4:1 volvieron a hacer lo malo delante de Dios, y Dios levanta a Débora y a Barak. Hicieron lo malo delante de Dios. 6:1 Dios levanta a Gedeón. Capítulo 10, verso 6, volvieron a hacer lo malo y Dios levanta a Jefté. Y ahora nos vamos al versículo 13, que es ahí donde quiero que me acompañe la lectura. Y el pueblo de Israel estaba en ese círculo, en ese vaivén. Hacía lo malo delante de Dios, se arrepentía, hacía lo malo delante de Dios, se arrepentía, volvían y estaban en ese círculo vicioso. Jueces 13, 1-5, vamos a leer. Nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel, oiga, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en la mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos.
pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La Biblia relata que nació Sansón, y Sansón era fruto de un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque su mamá era estéril, su mamá no podía concebir hijo, sus padres no podían concebir hijos, pero mire, Dios interviene milagrosamente. Entonces la señora queda embarazada y se activaron en ella, en su organismo se activaron cosas de Dios, y pudieron engendrar un bebé. Me gusta mucho que ellos como padres tuvieron la preocupación por preguntarle a Dios cómo haremos con él, cómo debemos criarlo. Y para todos los padres que están aquí, para los padres jóvenes como yo, para los que van a ser futuros padres que están en este lugar, es una buena oración pedirle a Dios por sus hijos. ¿Cómo debemos criarlos? ¿Cómo debemos enseñarles a vivir la vida? Y ellos decían, Señor, ¿cómo crío a nuestro hijo? ¿Cómo criamos a nuestro hijo? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios para mi hijo? Y es una buena oración que tenemos que hacer nosotros. Señor, ¿cómo criamos a nuestros hijos? Y eso hicieron Manoa y su esposa. Y dice la Biblia que nació Sansón, y Sansón es producto de un milagro. Diga, un milagro. Un milagro porque no podía ser concebido naturalmente, pero intervino Dios. Y yo no sé cuántos aquí necesitan un milagro. Yo no sé cuántos aquí necesitan la intervención de Dios. Y mire, Dios nos llamó a este lugar, Dios nos llamó un día como hoy. Y yo por eso valoro que usted haya venido hoy a este lugar, una mañana como hoy. Porque Dios quiere decirle a usted que vamos a engendrar un milagro extraordinario, aún en contra de todos los pronósticos, aún en contra de lo que diga el médico, aún en contra de lo que diga la economía allá afuera. Vamos a engendrar un milagro. Vamos a hacer pedazos la improductividad, la esterilidad. Vamos a hacer pedazos el no puedo. Viene un milagro grande, lo estamos coincidiendo. Y yo busqué esa palabra coincidir, y concebir es quedar embarazado, es quedar preñado. Y yo quiero que usted salga esta mañana, hoy así, que usted quede preñado del milagro de Dios en su vida. Que estamos engendrando, y yo busqué engendrando. ¿Y qué quiere decir engendrando? Estamos dando existencia a una generación poderosa en Dios. Y qué bueno que vino a este lugar esta mañana. Dígale a la persona que está a la par, qué bueno que viniste hoy. Estás en el mejor lugar posible. Dígale, vamos a concebir un milagro. Dígale así, vamos a quedar preñados de un milagro. Amén. Y nace un niño, y Dios le asigna una función al niño. En el verso 5, Dios le dice cuál era la función, el propósito de este niño. Y dice, salvar a Israel de la mano de los filisteos. Todos aquí tenemos un propósito en Dios. Nuestro deber es preguntarle al Señor, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y 40 años habían ellos estado bajo el azote de los filisteos, como producto, como fruto, como consecuencia de que se habían apartado, alejado de Dios. Ellos eran azotados, intimidados y estaban oprimidos. Y por eso hay gente que vive mal hoy y culpa a Dios. ¿Y por qué me pasa esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Pero la gente pasa lo que pasa porque le damos la espalda a Dios. Y mire, en todo lo que vivimos hoy como sociedad es porque la gente le ha dado la espalda a Dios. Mire, el cambio climático. Si nosotros, si la sociedad, y no hablo de Honduras, no, hablo de todo el mundo, cuidáramos los recursos naturales. ¿Usted quiere que pasáramos estos cambios climáticos tan drásticos que tenemos ahora? La escasez de agua. ¿Usted cree que es el propósito de Dios que tengamos escasez de agua? Pero no hemos cuidado la naturaleza, no hemos cuidado lo que Dios nos ha dado. Y mire, la gente pasa lo que pasa porque le da la espalda a Dios. Pero mire,
el milagro ocurre cuando la gente se vuelve a Dios. El milagro ocurre, las cosas cambian cuando la gente se vuelve a Dios. Un milagro ocurre cuando nos volvimos a Dios. Y este muchacho nace fruto de un milagro. Milagro porque no podía ser concedido, porque era anhelado por sus padres, por ese matrimonio, pero por fin llegó el día. Diga, por fin llegó el día. El propósito de Sansón era salvar a Israel de la mano de Israel, de la mano de los filisteos. Y mire, yo le digo algo, Dios ama a las naciones, Dios ama a los pueblos, Dios ama a las ciudades, Dios ama a los barrios, Dios ama a la familia. Y Dios escoge a hombres para salvar naciones. Dios escoge a hombres para salvar barrios, ciudades, colonias, familias. Y por eso hoy nosotros tenemos la visión de ganar a gente para Dios. Y yo le pido a Dios que nos dé un baño de compasión y de misericordia como Él la tuvo con la gente. Por aquellos que sufren, por aquellos que están perdidos. Yo oro para que el Señor nos dé la sensibilidad social, que podamos invertirnos en otras personas, que podamos invertir nuestra vida, nuestros recursos en gente para el bienestar de otros. La semana pasada predicamos ser padres para una generación que no tiene padres, que podamos llevar una esperanza a otro que no tiene esperanza. Y que podamos ser rápidos y espontáneos para tener compasión y misericordia, como lo hizo el buen samaritano. Miren la enseñanza que el Señor Jesús dejó en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. El buen samaritano fue movido a misericordia. Pasó el levita, pasó el sacerdote y lo vieron de lejos. Pero pasó el buen samaritano, lo montó a su bestia y lo llevó a un lugar que lo atendieran, lo sanó, le echó aceite, le dio vino para sanarlo y cuidó de él. Lloro para que nosotros seamos así. Pero Dios ama a las naciones y Dios ama a su familia, Dios ama a Lepaera, y por eso Dios nos está levantando a todos nosotros. Porque Dios escoge hombres como usted y como yo. Y mire, y por eso la importancia de discipularse, de hablarle a los demás de Cristo, de ganarlos para Cristo. Que a usted y a mí no nos dé lo mismo que nuestro amigo se esté perdiendo, que no nos dé lo mismo que nuestro mejor amigo, que nuestro primo se esté perdiendo, que nuestro vecino se esté perdiendo. Que no pasemos por el barrio, y yo lo digo así, que a veces pasamos como agentes secretos y andamos así escondiditos, pasamos con la Biblia, no traemos Biblia, la andamos escondida porque no nos gusta que nos vean, no nos gusta que la gente sepa que somos cristianos. Pero este nació con la misión de salvar y afectar a su nación, pero Dios le dotó de un poder sobrenatural. Dice la palabra que él tenía una fuerza descomunal. Y él se destacaba por el resto de los demás. Y venía de Dios esa fuerza para derrotar a los filisteos. Y él se podía abrir campo entre medio de muchos porque él tenía esa fuerza que provenía de Dios. Y esa fuerza era el propósito que Dios tenía para él, para salvar a Israel. En el verso 24, siempre el capítulo 13, mire, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dice que cuando el niño creció, cuando el niño empezó a crecer, Dios lo bendijo. Mientras crecía, lo bendijo. Me gusta esa frase. Mire, usted tiene un llamado de Dios. Amén. Dios quiere que usted sea feliz, Dios quiere que usted avance en la vida, Dios quiere que usted se eleve, que usted crezca. Es un buen deseo crecer en la vida, y no me refiero físicamente que usted crezca en estatura, sino yo me refiero a que usted pueda salir de lo que vive hoy, que usted pueda abandonar esas cosas que lo detienen en el mundo espiritual, y usted podrá decir, pero es que hay muchas cosas en mi vida que me detienen. Es que usted no sabe las luchas que yo llevo por dentro. Es que yo vengo marcada por las cosas de mi familia, las cosas que yo vi, las cosas que yo experimenté en mi casa, de mi niñez. Y en medio de esas cosas, usted puede creer que Dios quiere que usted desarrolle en la vida. Que usted pueda creer esta mañana que Dios quiere que usted salga adelante, que usted pueda crecer, y por eso es importante que usted estudie, que capacite, que emprenda, que respete a sus padres, que honre a Dios. Que diga, yo voy a crecer como persona, me voy a romper con los límites de mi familia, voy a romper con las limitaciones que yo tengo en mi pensamiento, voy a romper con mis temores, con mis inseguridades, y yo creo que Dios va a utilizar mi vida. Y es la actitud que tenemos que tener, Dios va a utilizar mi vida. ¿Y cuál es? Por eso es deber suyo y mío
averiguar cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y Dios a todos nos quiere utilizar. Y dice que Sansón era un hombre muy fuerte y Dios lo dotó de esa fuerza para llevar a cabo la misión, el propósito que era salvar a Israel de los filisteos. Verso 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, y ahí donde él andaba empezó a manifestarse el poder de Dios. Y mire, yo traigo esta palabra en mi corazón para esta mañana para usted. Todos los que se atrevan a creerle a Dios, todos aquellos que creen que Dios tiene un propósito con ellos en su vida, esta mañana usted tiene que creer que los dones, que los talentos, que la gracia y el poder de Dios se activa sobre su vida. Y por eso Dios nos dota de talentos, de habilidades. Por eso usted tiene una gracia que yo no tengo. Porque Dios quiere que se manifieste su espíritu a través de eso. Hay cosas que usted tiene que yo no tengo. Yo tengo cosas que usted no tiene. El hermano que está a la par tiene cosas que usted no tiene. Pero porque Dios quiere que usted empiece a manifestar el poder de Dios a través de esos dones. Y yo declaro que una mañana como hoy es una apertura de un nuevo día para su vida y para mi vida. Que es una apertura para un nuevo día para este ministerio, que algo nuevo Dios hará y que nos acordaremos de este mensaje de esta mañana. Hoy, mientras crecía, Dios los bendijo y se manifestó el Espíritu de Dios. Y mire, Dios se va a empezar a manifestar en nosotros. Pero cada vez que usted se decida a crecer, cada vez que usted se decida a avanzar, cada vez que usted se decida a soltar cosas, y Dios se va a manifestar en usted. Y si usted le cree a Dios, es necesario que nos empecemos a mover. Porque cuando nos empezamos a mover, a crecer, esas cosas de Dios se van a ir manifestando. Hoy usted puede predicar mensajes dentro de usted hay mensajes que nunca antes se han predicado. Usted tiene un consejo que alguien necesita escuchar. Usted va a ser el libertador para una persona. Usted puede ser el libertador para su familia. Usted puede destacar en cualquier parte del ministerio aquí en la casa. Usted puede destacarse en su familia, en su trabajo. Usted puede ser el recurso para sus compañeros de trabajo, para su familia, para su barrio. Y por eso Dios ha dotado a la iglesia de un llamado de dones. Y ese llamado, mire, me encanta esto de Dios, que el llamado no viene solo. Dios llamó a Sansón, pero el llamado de Sansón no venía solo. Venía con el poder y la manifestación de Dios a través de la fuerza que Dios le había dotado. Y por eso Dios nos dota del Espíritu Santo, para que usted pueda manifestar todas esas cosas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se deja manifestar el poder del Espíritu Santo, como en el caso de Sansón, cuando nos conformamos. Cuando empezamos con una actitud religiosa, cuando venimos a la iglesia por repetición, y no está mal que usted venga seguido y que usted quiera estar en esta casa, pero cuando perdemos el fervor por la presencia de Dios, cuando venimos por cumplir, cuando a usted no le da lo mismo estar aquí sentado o estar en su casa viendo televisión, cuando a nosotros nos dan lo mismo, las cosas de Dios dejan de manifestarse. Y por eso yo le motivo que usted no deje que se desactiven las cosas de Dios en usted. Ese poder que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo en su vida, yo le motivo a que no se conforme, que siempre anhele más, que tenga sentido de propósito en las cosas que hace. Muchas veces le hacemos más caso a nuestros temores y inseguridades, y todo eso produce que se desactive la forma como Dios se va a manifestar en nosotros. En el capítulo 14, en el verso 5, dice: y Sansón descendió con sus padres y con sus madres en Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Mire, me llama la atención porque dice que él venía caminando y le sale un león rugiendo. Y yo me puse a pensar qué significaba este león rugiendo. Y no era un león cachorro. No era un león cachorro, era un león fuerte, era un león en su apogeo, no era un león que no tenía dientes, no era un león deprimido, no era un león de circo, todo flacucho, ni domado, era un león con toda la fuerza.
Y dice que el león lo quiso atacar y él reaccionó y dice que lo despedazó. Era tan la fuerza que dice que lo destrozó. Y el Espíritu de Dios se había comenzado a manifestar en Sansón. Y algo poderoso Dios estaba haciendo en la vida de Sansón. Y lo que quiero decirle es que cuando tenemos un llamado en la vida, un propósito de Dios en la vida, vienen leones a atacarnos. Y yo me quiero enfocar en este punto, en que era un león joven. Y lo que quiero que entienda que las generaciones anteriores, sus padres, sus abuelos, tenían que enfrentar sus propios leones. Eran otros leones a los cuales nosotros nos enfrentamos hoy. Ellos tenían sus propias confrontaciones, las confrontaciones de la época. Ahora, en esta época, nosotros tenemos nuevas confrontaciones. Y a un hombre joven como Sansón se le enfrentaba a un león joven. Y esa es la asignación que tenía Sansón. Una generación que tiene un llamado. El mal también tiene una asignación contra ellos. Y todos esos leones que se nos aparecen en la vida son para maldecirnos, son para detenernos, son para que fracasemos en la vida, para que soltemos cosas, para que soltemos el llamado. Pero hay un Dios que nos ha dotado de gracia, de dones, de talento, del poder del Espíritu Santo. Y a todos se nos tiene que ser revelado que tenemos una asignación en Dios, que tenemos un propósito y que no debemos desalentarnos, que no tenemos que tirar toda la basura, porque los leones que nos aparecen en la vida es para que eso pase, para que usted suelte cosas, para que usted se detenga, para que usted retroceda o para que usted se muera. Pero el hombre dice que el Espíritu de Dios estaba manifestando en él y que vino el Espíritu de Dios, él estaba activado y dice que lo destrozó, lo despedazó. Y era la gracia y el poder de Dios sobre su vida. Y nuestros enemigos hoy se renuevan. Los enemigos de nuestros padres hoy en esta generación, en mi generación se renuevan. Y primera de Pedro 5:8 lo dice, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiendo alrededor buscando a quien devorar. Y yo quiero declarar una palabra esta mañana, que el Dios nos ha dotado de gracia y de asunción, de esa comunión que tenemos con Él para hacer pedazos cuanta trampa el enemigo quiera tendernos, cuánta obstáculo quiera poner sobre nuestra vida, cuánto diablo se levanta contra nosotros, cuánta condenación, cuánto juicio, cuánta manipulación, cuánta cosa de un sistema ante Dios en el cual hoy vivimos. Y se levanta un hombre joven y mata a un león joven. Tenemos que entender que Dios se va a manifestar en nosotros siempre y cuando nosotros entendamos el protagonismo de la hora que nos toca vivir. Esto es interesante porque nosotros hoy estamos desafiados por todo lo que pasa allá afuera. Y ya voy a listar algunas cosas que pasan allá afuera que antes no pasaban. Pero es el protagonismo, la unción de Dios, el favor de Dios va a venir a aquellos que interpretan que Dios les está llamando para ser protagonistas en este momento. Mardoqueo se lo dijo a Esther en Esther 4:14 y le dijo, si no te atreves a hablar en un momento como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Y yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Usted no está aquí por casualidad. A usted se le está asignando algo esta mañana. Usted tiene que sentirse desafiado por Dios esta mañana porque Dios quiere que usted sea protagonista. Yo no sé qué cosas pasan en su familia. Yo no sé qué cosas han venido ocurriendo en su familia de generaciones. Pero usted es la llamada, el llamado para levantarse y destruir todas esas cosas que pasan hoy, que todavía hoy la están sufriendo. Y por eso desde este lugar tenemos que denunciar cosas. Tenemos que levantarnos como una generación, tenemos que desde aquí denunciar cosas que teníamos que advertirlas, no esta generación, desde la otra, cosas que predicamos hoy que necesitamos predicarlas desde ayer. Y mire, denuncio estas cosas que hoy pasan que no pasaban antes.
Pornografía en un clic, en su mano. Televisión con contenidos eróticos. Adicción a las redes sociales. La migración hoy. Los jóvenes empiezan a beber desde los 12 años. El 50% de los muchachos no terminan la secundaria. La gente no comprende lo que lee. Niñas embarazadas. El sexo libre. Los ninis, los que no trabajan ni estudian. Y el desempleo que está como nunca antes. Son cosas que tenemos que denunciar. Hoy estamos atacados, mire, en la mano tenemos el propio ataque. Es como que anduviéramos una granada activada aquí, en nuestra mano. La televisión. Usted entra a cualquier lugar y usted ve la música que ponen, los videos que ponen, todo, cualquier tipo de música tiene contenido erótico. Y eso lo ven nuestros niños. Y el gobierno no lo censura, los canales no lo censuran, pero por eso Dios lo levanta a usted y me levanta a mí. Y por eso tenemos que tener un sentido de identidad. ¿Para qué? Para no callar esas cosas, para levantarnos a confrontar todas esas cosas que pasan hoy. Y son cosas que pasan hoy. Nuestros padres, nuestros abuelos pasaban otras cosas. Hoy nosotros tenemos que enfrentar esto. ¿Y qué decir? Que viene la despenalización del aborto. Esas niñas de 13 años que quedan embarazadas hoy, ¿qué creen que van a hacer? Ayer leí una noticia que quieren aprobar sembrar no sé cuántas hectáreas de marihuana para uso medicinal. Mire los tiempos que estamos viviendo hoy, pero necesitamos gente que se levante hoy. Gente que se levante a ser protagonista con todas esas cosas. Gente que tenga sentido de identidad. Gente que no calle las cosas. Y me encanta cómo Mardoqueo tuvo que exhortar a Esther, porque Esther probablemente estaba en el salón. Esther se estaba arreglando las uñas, Esther estaba en el spa con un baño de espuma. Y le dijo, no sea que para este tiempo Dios te haya llamado como reina, para libertar a tu pueblo. Y si no te levantas tú y tu pueblo van a morir. Pero necesitamos tener identidad de hijos. Necesitamos no callar las cosas. Nosotros levantamos como cristianos, caminar como Cristo, hablar como Cristo, denunciar las cosas que Cristo denunció. Hoy yo denuncio estas cosas y usted le puede agregar un montón de cosas más. Pero no tenemos que callar. Muchas veces como cristianos queremos andar escondidos. Y mire, cuando usted se siente orgulloso de mi papá, usted dice mi papá. Y usted lo besa, mi papá, usted ve una foto en su teléfono de su papá y de su mamá. Cuando usted se siente orgulloso de eso. Cuando usted se siente orgulloso de sus padres, usted dice, yo soy hijo de doña señora, yo soy hijo de don señor. Él es mi papá, él es mi mamá. Y así tenemos que sentirnos como cristianos, orgullosos de ser hijos de Dios. Orgullosos de ser hijos de Dios, pero a veces no confrontamos estas cosas que pasan en la calle y tenemos que confrontarlas. Porque cada vez que usted calla ante una mentira, esa mentira se establece como una verdad. Por ejemplo, si yo veo una basura tirada en el suelo y yo no la recojo, un niño me va a ver que yo no la recojo, él la va a dejar ahí tirada y él la va a tirar también. Era una mentira, algo que era falso, algo que no era correcto, pero que se establece como que algo que es correcto. Entonces, cada vez que nosotros nos callamos, cada vez que nosotros nos hacemos los locos, cada vez que pasamos como los levitas y los sacerdotes que hicieron el loco con aquel que estaba tirado, eso se va a hacer habitual. Y mire, y vino el Espíritu de Dios y Él lo destrozó. Y los dones y los talentos fueron asignados a Sansón para que se manifestara. Y mire, yo digo algo, dentro de usted Dios tiene una palabra. Dentro de usted hay una alabanza, dentro de usted hay un libro que no se ha escrito. Dentro de usted hay un poema, hay una poesía, hay una obra de arte, hay un cuadro, hay una melodía, hay un canto que no ha salido. Dentro de usted hay familia. Yo le digo así a los jóvenes, dentro de usted hay un hijo. Dentro de usted hay, Jonathan, dentro de usted hay nietos. Pero a veces solo miramos aquí y pensamos, pero dentro de cada uno de nosotros hay cosas. Y a veces los jóvenes, pues, no, si yo como, ni novia tengo, ni me quiero casar, ¿y cómo? No, pero dentro de nosotros hay hijos, dentro de nosotros hay nietos, dentro de nosotros, Dios ha puesto cosas dentro de nosotros, Dios ha puesto autoridad dentro de nosotros.
Dentro de nosotros hay vida de Dios y tenemos que manifestarla. Dentro de nosotros hay familia, hay proyectos, hay negocios, hay empresas. Todo esto para extender el reino de Dios. Pero cuando hay un llamado de Dios, uno se tiene que comportar conforme a ese llamado. Y por eso Dios nos da los dones y nos da los sueños. Y mire, me encanta José, porque José, Dios le dio un sueño, una visión, que él iba a poner en una posición especial por encima de sus hermanos. Pero este muchacho se comportó conforme a lo que Dios le había mostrado. Él, cuando tuvo que odiar, él no llenó su corazón de resentimiento. Él, cuando tuvo a sus hermanos enfrente y él era gobernador del imperio de Egipto, él pudo haber hecho cualquier cosa. Él se pudo haber hecho mínimamente el loco y no ayudarlos. Él pudo haberlos mandado a matar. Él no le reclamó cuando lo estuvo al frente. Él no le reclamó que estuvo en la cárcel, que fue vendido esclavo. Él no reclamó que una mujer lo quiso seducir. Porque él se comportó conforme al llamado. Y mire, y muchas veces nosotros necesitamos ver la vida de atrás para adelante. Es como que usted supiera el final de una película. Y nosotros hoy sabemos el final de la película de José. Pero José se comportó conforme a lo que Dios le había dicho. Él no se llenó de ira, de resentimiento. Él cuando fue tentado, él hubiera dicho, no, ¿y qué va? Si Dios me dejó tirado, Dios no me escucha, Dios me tiene aquí en la cárcel, tanta cosa que Dios me ha... Y se hubiera metido con la mujer. Pero él se acordó de que Dios tenía planes con su vida. Él se comportó conforme al propósito. Y viene Dios, yo interpreto que Dios le estaba diciendo a Sansón, te puse en el mundo para que reviertas la situación de Israel, para que esos filisteos dejen de oprimir a mi pueblo. Te di la gracia, la unción y la autoridad. Y mire, usted tiene un llamado, y ese llamado es para revertir cosas, primeramente en su vida, en su familia, ahí en el barrio, en la ciudad, en su trabajo, para revertir cosas. Imagínense, si usted se levanta en su familia, si yo me levanto en mi familia, si aquel se levanta en su familia, la paera no fuera diferente. Y por eso tenemos que contagiar al que está a la par, al vecino, al amigo, al compañero. Pero muchas veces callamos porque nos da pena. Mire lo que dice Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No tenga miedo de manifestarse como hijos de Dios. Dios va a honrar su fe. Y este muchacho venía caminando y destrozó a aquel león, porque él tuvo la autoridad y el recurso de Dios para despedazarlo. Pero mire, el hombre tenía grietas en su vida. El hombre del llamado de Dios, el hombre al cual Dios le había dado una fuerza sobrenatural, tenía grietas en su vida donde se escapaba la bendición de Dios. Y mire, yo lo digo así, era un hombre sensual, y cuando digo sensual es que se dejaba llevar por los sentidos. Él dice que le gustaba una muchacha y le dijo al papá, a mí me agrada esa muchacha porque lo vio. Y nadie discutía el propósito, el llamado de Sansón. Pero él tenía una grieta, y esa grieta eran las mujeres. Él miraba a una muchacha y se enamoraba y la quería tener en su lista de conquistas. Jueces 16:1 dice, y Sansón fue a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y era un hombre que le costaba tener estabilidad emocional. Y así tanta gente en el mundo espiritual hoy. Mire, Sansón manifestaba lo que le pasaba a Israel. Estaba bien, venía el Espíritu de Dios, dejé metida con una ramera, venía el Espíritu de Dios, destrozaba un león, y así estaba y en aquel vaivén, era una bipolaridad espiritual que tenía este muchacho, era una inestabilidad emocional. Y por eso, iglesia, yo siempre les animo a que usted pueda capacitarse, que usted ingrese a la escuela de líderes, porque se nos van a enseñar cosas para que dejemos de ser niños espirituales y seamos hombres maduros, hombres y mujeres maduros. Y él dentro de sí, yo interpreto que era un niño que nunca dio un paso para ser un hombre maduro. Y Sansón dice, cuando él determinó consagrarse a Dios, él era como la nación de Israel. Mientras se mantenía separado para Dios, Sansón, la nación prosperaba. Sin embargo, cuando cayó en terrible pecado,
Cuando cayeron en terribles pecados, se olvidaron de Dios. Así era Sansón. Él era un hombre con contrastes, un hombre de gran fuerza, pero también era débil. Con esto era una ilustración de lo que pasaba con el pueblo de Dios en ese periodo. Tenía grandes alturas, pero también tenía valles profundos. Y luego vio una muchacha y se enamoró de ella. Por eso hay que tener cuidado con lo que vemos. Y no estoy diciendo, hablando en el sentido de una mujer, pero hay cosas del mundo que nos llaman la atención. 16:4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Mire, la Biblia no habla mucho de Dalila cómo era. No dice, tal vez era bonita la muchacha. La Biblia no lo dice, pero sí nos dice que era una mujer seductora. En el verso el 16-19 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedezas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Mire, un hombre como Sansón, que se la tiraba de listo, que se la tiraba de pícaro, de conquistador, es lo que les pasa a la gente en la calle. Los que se las tiran de pícaro siempre encuentran otro más pícaro que él. Y a Sansón le llegó su día, se encontró con Dalila. Y mire, un hombre con un aspecto físico descomunal, una mujer lo destrozó. Al igual que David, el gran rey David. El gran rey David pudo vencer a Goliat, pero cayó con Betsabé. Y Sansón creía que iba ganando porque le salía bien la jugada. Y él se la tiraba: ay, que todas las muchachas se enamoran de mí, que yo soy guapo. 16:5: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno te dará 1100 siclos de plata. Dalila no venía motivada por amor, ella venía motivada por el dinero. El 16:6: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitará y seré como todos los hombres. Me sorprende este texto porque dice que esta mujer lo importunaba y lo redujo a mortal angustia. Era algo espiritual y eso no le producía placer a Sansón, pero él ahí estaba. Y eso produce cuando nos involucramos con personas incorrectas. Y no hablo de una relación meramente sentimental, que sí lo es, pero cuando tenemos amistades que no nos convienen. Y cuando nos juntamos con otras personas que no tenemos que juntarnos. El significado del nombre de Dalila era la que quita las fuerzas. Y por eso hay gente que se involucra hoy en relaciones incorrectas. Y por eso manifiestan cosas en el mundo espiritual, que ya no quieren venir a la iglesia, que ya no quieren servir, que vienen para que lo vean. Aquí se pierde aquella fervor, aquella pasión que tenían antes. Y Sansón creyó que Dalila iba a ser una víctima más, pero él se encontró con alguien más fuerte que él. A Dalila le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. Y me sorprende porque el plan era atarlo y dominarlo, para que lo atemos y dominemos. Y dice que le dieron 1100 siclos de plata a cada uno de los príncipes filisteos. Hay cosas que pasan hoy. Mire, siempre hay dinero para el mal. Mire cuánto dinero se gasta en campañas de alcohol, de publicidad para alcohol, cigarros, para promover sensualidad. Pero también otra cosa que me sorprende, que Sansón siempre trabajó solo. Él nunca tuvo un equipo. Ahí no se dice Sansón y alguien más. No dice Sansón y el pueblo, Sansón y el ejército. Sansón trabajaba solo. Y esas es muchas de las desgracias que nos pasa como cristianos, el no asociarnos con alguien de Dios. Porque él se enfocaba en la fuerza que él tenía, pero él nunca trabajó en equipo.
Tal vez era soberbio, tal vez él se enfocaba mucho en su fuerza, pero recuerde que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y me gusta mucho el ejemplo de Moisés. Un hombre como Moisés pasó 40 años aprendiendo quién era en la vida, cuando él se crió con los egipcios, pero también pasó 40 años en el desierto aprendiendo que él no era nadie. Él tuvo que desaprender todo lo que en Egipto aprendió. Y después, 40 años después, él ejerció una función de liderazgo, sabiendo que Dios puede usar a un don nadie. Y por eso Moisés tuvo el calibre de gente que él tuvo a la par de él. Aarón, cuando su suegro fue y le dio un consejo, cuando él formó los ancianos, cuando él formó los jueces, cuando él tuvo a la par a Josué, a Aarón su hermano, a Hur. Recuerda que ellos levantaban sus manos cuando Josué estaba peleando en el campo de batalla. Y por eso es importante asociarse con la gente correcta, de no estar solo en la vida. En el mundo espiritual usted no tiene que estar solo. Usted puede pegársele a un líder, usted puede venir al pastor, usted puede escribirle al pastor, porque ese es el propósito de nosotros, alentarle, ayudarle. No es bueno estar solo en el mundo espiritual. Yo también quiero hablarle acerca de la conciencia de lucha que usted y yo tenemos que tener, porque siempre habrán leones que se nos van a aparecer en el camino. Siempre van a haber ejércitos filisteos en el camino. Siempre van a haber Dalilas en el camino. Y por eso le digo que tenemos que tener conciencia de lucha, porque en el ámbito espiritual tenemos que luchar. Pero mire, cuando luchamos, muchas de estas luchas Dios las va a permitir para revelarnos a nosotros que Él ha puesto autoridad en nuestra vida. Jesús, al ser bautizado, fue llevado al desierto para ser confrontado por Satanás. ¿Pero por qué? Porque el mismo Espíritu quería demostrar que había autoridad sobre Jesús. Y para eso somos llenos del poder del Espíritu Santo, para triunfar sobre el enemigo. Pero es una autoridad que se nos ha sido dada, pero muchas veces no lo sabemos. Y hasta que no tenemos una confrontación, a veces uno dice, pero ¿por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué me sale esta lucha? Pero es que Dios quiere que usted saque la autoridad que hay dentro de usted, porque Dios ya lo ha dotado de autoridad. Jesús triunfó en el desierto y dice que las multitudes lo seguían y su fama se extendía. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. El día que usted tenga batallas ganadas, usted va a tener la autoridad moral para pararse y no repetir lo que otros cuentan, para no andar contando el testimonio del hermano, para que usted pueda contar su propio testimonio, cómo Dios le dio autoridad, cómo Dios le dio la estrategia para vencer, porque usted va a tener marcas de batalla ganadas y usted va a poder pararse y la gente va a venir a escucharlo a usted. Va a haber autoridad de Dios. Usted pregunta, ¿por qué tengo confrontación? ¿Por qué tengo esta lucha? Es porque Dios quiere que usted manifieste la autoridad de Él en su vida. En Hechos 19, 13 al 15 hay una historia que dicen que andaba un grupo de hombres que andaban expulsando malos espíritus de la gente. Y ellos decían, por el poder de Jesús, de quien Pablo predica, yo les ordeno que salgan. Pero dice que el espíritu inmundo una vez les contestó y les dijo, conocemos a Jesús, también conocemos a Pablo, pero ¿ustedes quién son? Ellos no tenían la autoridad. Ellos no tenían la autoridad, y lo que quiero decirles es que en el mundo espiritual, cuando tenemos la autoridad de Dios, somos conocidos en el mundo espiritual. Ellos andaban confrontando espíritus inmundos, pero en el mundo espiritual ellos no eran conocidos. Por eso cuando usted tenga una confrontación, usted no se desanime. Usted venga a Dios y pida la autoridad de Dios para que Dios le dé la autoridad para vencer. Y usted va a tener autoridad para luego ir a donde otros y poder reprender, para poder ejercer esa autoridad que Dios le ha dado. Pero Sansón no tuvo discernimiento de la autoridad sobre él y se rindió. Y ya para terminar, solo quiero hablar de 5 cosas que Sansón perdió y que nunca debemos perder usted y yo en la vida.
Primero, Sansón perdió sus fuerzas. Al revelar el secreto de su pelo, él perdió las fuerzas. ¿Y cuántos hermanos hoy tenemos que han perdido las fuerzas de la consagración? Que han perdido las ganas de pelear, que le han abierto el corazón a gente incorrecta, que han revelado sus secretos y que hoy les cuesta tanto volver a Dios. Que hay gente que ardía por pasión por Dios, que el fuego de Dios ardía en su interior, pero dejaron y soltaron y ahora están en una gran depresión y les cuesta venir a la casa de Dios. Hay una palabra en Gálatas que dice: no nos cansemos de hacer el bien. Y yo le pongo que cuando nos cansamos de hacer el bien es probablemente porque estamos haciendo el mal. 2, le quitaron la libertad porque estaba con cadenas. ¿Cuánta gente atada por el vicio, por el alcohol, por una vida descontrolada? 3, le sacaron los ojos, le quitaron la visión para que no vean. Y hay gente que tiene estos ojos naturales, pero en el mundo espiritual no hay cosas que no puede ver. Hay gente que son no videntes, que pueden ver mucho más con sus ojos espirituales que con sus ojos naturales o con la vista que no tienen. Y Sansón no pudo ver estas cosas. Y por eso se le fueron sacados. Dicen que los filisteos le sacaron los ojos. Yo estoy parafraseando la historia, pero yo le animo a que usted pueda leer cómo termina Sansón en el capítulo 16. Lea del 13 al 16. La historia de Sansón está en estos 3 capítulos. A Sansón le quitaron los ojos para que no viera. 4, y esto me llama mucho la atención, él perdió la dignidad. El 16:25 dice: y aconteció que cuando sintieron la alegría en su corazón, dijeron los filisteos: llamad a Sansón, oiga, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y mire, sirvió de juguete delante de ellos. Es la única parte en la Biblia que está mencionada esta palabra juguete, con Sansón. El hombre escogido por Dios, el libertador del pueblo de Dios, estaba como juguete. Pero en el verso 23, otra cosa que me llama la atención, dice: entre los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a su Dios. Y mire dónde andaba el propósito de Dios para Israel, en un lugar donde se ofrecía sacrificio a Dagón. El hombre de Dios, el escogido de Dios, el que Dios dotó de sus fuerzas, estaba como juguete, estaba en un lugar donde se ofrecía sacrificio a Dagón. Y 5, lo más terrible es que él perdió su vida. Y yo repito, el hombre de Dios, el proyecto divino de Dios, al que se le habían activado dones, el que era llamado para traer libertad a su pueblo, en el que él tenía la esperanza a la gente, perdió la vida. El verso 16-27 dice: y la casa estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí en el piso de arriba, como 3,000 hombres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Mire, es terrible. Yo puedo agregar aquí, él había perdido la consagración. Y sobre todo él había perdido el pacto con Dios. Dios hizo pacto con él desde antes de que él naciera. Era un hombre que había un llamado con él, y Dios hizo pacto con sus padres desde antes que él naciera. Pero también antes de que esto pasara, dice que el cabello le empezó a crecer. Y así es Dios con nosotros, un Dios de pactos. Y mire, cuando usted tiene un llamado, porque usted podrá haber tenido un llamado desde hace tiempo, pero usted por esas cosas de la vida, usted podrá haberse desentendido de Dios. Pero los llamados y los dones son irrevocables. Dice el 16:28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate de mí ahora y fortaléceme. Te ruego solo esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón clamó a Dios y dijo: acuérdate de mí.
Si puede pasar el ministerio de alabanza, por favor. Yo le pido a la iglesia que se ponga de pie. Cierre sus ojos. Sansón era el hombre que Dios había llamado para cumplir su propósito en Israel. Yo le puse este mensaje: ¿para qué naciste? El verso 26 dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Con Sansón había un muchacho que lo estaba guiando porque él no tenía ojos. Pero este muchacho lo estaba guiando a cumplir el propósito de Sansón. Y yo digo que este muchacho le preguntó a Sansón: Sansón, ¿para qué naciste? Y Sansón le dijo: para matar filisteos. Y el muchacho lo llevó a donde estaban las columnas. Y yo interpreto que este muchacho le estaba diciendo: Sansón, yo te llevo. Ese día el palacio cayó. Ese día, sin ojos, ese día atado, Sansón mató más filisteos que en toda su vida él había matado. Lo que quiero decirle hoy, iglesia, yo no sé cómo haya venido usted hoy, esta mañana. Yo no sé si usted se ha alejado de Dios. Yo no sé si usted ha perdido las fuerzas. Yo no sé si usted ha perdido la libertad, si usted ha tratado. Yo no sé si usted ha perdido la visión. No sé si ha perdido la dignidad. No sé si está perdiendo la vida, si ha perdido la consagración o si ha desentendido del pacto de Dios con usted. Pero esta mañana Dios le está diciendo: yo tengo esperanzas contigo. Ese día cayó el palacio, y con el palacio cayeron miles y miles de filisteos. Hoy Dios está llamando y está diciéndole que todavía Dios tiene esperanza en usted. Probablemente hay cosas que usted haya sepultado en la vida, y es hora de que usted vuelva. Es hora de que usted vuelva a esos tiempos de intimidad con Dios. Es hora que usted recupere las fuerzas. Es hora que usted recupere la visión. Es hora de que usted desempolve la Biblia. Es hora de que usted pueda tener esos tiempos de alabanza y de adoración con Dios. Es hora de que usted vuelva a caminar sobre el propósito que Dios tiene sobre su vida. Hay gente que podrá estar diciendo: pero es que me sacaron los ojos. Pero ahí con Sansón había un muchacho que le dijo: yo te llevo. Hay gente que está diciendo: pues que me pusieron cadenas. Había un muchacho que le dijo: yo te llevo. Hay gente que está diciendo: es que estoy golpeado. Pero ahí estaba ese muchacho y le dijo: yo te llevo. Padre, en el nombre de Jesús, yo esta mañana yo oro, Señor, para que se nos sea revelado que usted tiene planes y propósitos con nuestra vida, que usted nos vio nacer por algo. Yo oro para que cada quien aquí en este lugar se nos pueda ser revelado el propósito por el cual nosotros nacimos. Iglesia, yo te pregunto: ¿para qué naciste tú? El propósito de nacer de Sansón era para matar a los filisteos, para liberar al pueblo de Dios de la mano de los filisteos. Dios lo está llamando a usted para que usted sea un libertador para su casa, para que sea un libertador para su familia, para que sea un libertador para lo que usted ama, para lo que usted, con lo que usted se rodea, para que usted pueda devolverle la fuerza a aquellos que la han perdido, la visión, la dignidad, para aquellos que parecen juguetes del diablo.
Pero usted hoy puede levantarse y usted puede ser como aquel muchacho que guió a Sansón hasta las columnas para cumplir el propósito de Dios en él. Dice que Sansón lo pusieron entre las dos columnas principales del palacio y el pelo le empezaba a crecer, pero él clamó y dijo: Señor, acuérdate de mí. Y hay un Dios que hizo pacto con usted, y así es Dios con nosotros. Él se acuerda del pacto que hizo con nosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto tiempo usted se haya alejado de Dios, no importa si usted vino débil, si usted vino hoy sin ganas, pero Dios quiere que usted recupere las ganas, que usted recupere las fuerzas, que usted pueda retomar todo lo que Dios le ha dado. Hoy este es un llamado para la iglesia, para que tome las fuerzas de Dios, para que recupere la consagración, para que recupere ese pacto que Dios ha hecho. Dios no se olvida del pacto que hace con uno. Usted puede decirle al Señor: Señor, yo hoy quiero entrar en pacto contigo. Yo retomo el pacto. Gracias por acordarte de mí. Yo quiero que el propósito de mi vida se cumpla.